Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta segunda clase de repaso. En esta voy a tratar de abarcar de la manera más rápida posible los temas de la semana 4 y de la semana 5 que corresponden al contenido que puede venir en su test número 2. Recuerden que para lograr buenos resultados en su test, pues es clave que lean bien las preguntas, que vean bien las respuestas, porque pues como buenos abogados una palabra puede hacer diferencia en el resultado. Entonces muchas veces ahí está, digámoslo, el truco, pero con que ustedes den una buena lectura van a obtener excelentes resultados. El tema de la semana número 4 correspondió al tema de la regulación del Sistema Nacional de Salud. En este tema, ustedes podrán observar en su temario que viene el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, como tema principal es la regulación del Sistema Nacional de Salud. Pero para poder entender esto, pues abarcamos desde el Plan Nacional de Desarrollo, que es el origen de todos los planes que vamos a tener en nuestro país. Y después de ese Plan Nacional de Desarrollo, pues todo el gabinete que corresponde a las Secretarías de Turismo, de Salud, de Economía, de Hacienda, de Agricultura, de Recursos Naturales, etcétera, todos se van a adecuar a ese Plan Nacional de Desarrollo que lo realiza pues sí, lo realiza el presidente de la República con su equipo de transición, y de esa forma va a dar origen a los planes sectoriales de salud, o bueno, planes sectoriales de cada una de las áreas, en este caso, Plan Sectorial de Salud, que hoy lleva por nombre Plan Nacional de Salud. Eh, Como ustedes habrán podido observar en esta lección, tenemos el artículo número 26 de la Constitución, que es muy importante. ¿Qué nos dice el artículo número 26? Bueno, el artículo número 26 constitucional habla de la planeación. Pero para tener una buena planeación, pues requerimos de datos, ¿no? Yo no puedo planear mis vacaciones si no sé cuánto cuesta el vuelo, o el camión, o el tren, si no sé cuánto me va a costar el hotel, de qué costos hay, si hay unos muy baratos, si hay unos muy caros, si incluyen desayuno o si pueden incluir todo, eh, cuánto me voy a gastar a lo mejor si hay tour al destino que voy, si hay algún tour, no sé, de expediciones, etcétera. Entonces, para todo eso yo requiero información para lograr una buena planeación. No me voy a ir de vacaciones nada más así, llevándome, no sé, 1,000 pesos, cuando a lo mejor me puedo gastar menos o a lo mejor me puedo gastar mucho más. Entonces, eso requiere de un estudio, un análisis de información previa para que yo pueda realizar una planeación adecuada. Y lo mismo sucede en nuestro país. Yo no puedo hacer un plan nacional de desarrollo si no sé en qué condiciones tenemos el país. Y para ello, el artículo número 26 de la Constitución también nos habla sobre dos instituciones muy importantes, el INEGI y el CONEVAL. ¿Qué hacen el INEGI? Pues justamente recaban todos estos datos, recaban datos sobre la población, desde, pues, si la población, qué tipo de, o mejor dicho, a qué grupos etarios pertenece cada persona de la población. Y de esta forma, pues yo puedo ver si hay más menores de 18 años, si hay más personas en época de vida adulta, si hay más personas adultas mayores. Una disculpa, pero ya, Ramón, pórtate bien. Entonces, de esa forma, pues yo puedo observar qué tipo de población tengo, tanto de su edad, sus condiciones. Denme un segundo. Una disculpa, no estaba haciendo nada y ahorita se le ocurra empezar a jugar.
Entonces, como les comentaba, para todo eso requerimos de datos. Esos datos van a estar proporcionados tanto por el INEGI como por el Coneval. Nos van a dibujar o nos van a dar una fotografía de la población en general. Cuántas personas se encuentran en condiciones de pobreza, cuántas se encuentran con empleo o desempleadas, cuántas cuentan con seguridad social, cuántas personas, por ejemplo, las condiciones en las que viven, su casa. ¿Hay luz? ¿No hay luz? ¿Hay drenaje? ¿No lo hay? ¿Hay piso firme? ¿O ya tienen mosaico? ¿O el piso es de tierra? Todo eso nos va a dar una fotografía de cuál es la condición de nuestra población en general. ¿Por qué en general? Porque se supone que lo mejor es que los gobiernos implementen tanto leyes y políticas públicas de manera general, porque eso es para el grueso de la población. Entonces, de esta forma, pues el presidente de la República va a poder realizar un plan nacional que cumpla con las necesidades de la población. Una vez que ya tenemos este Plan Nacional de Desarrollo, pues nos vamos o van a surgir del gabinete. Ay, Dios mío, Ramón. ¿Ven? Va a surgir del gabinete un plan que esté enfocado a cada uno de estos objetivos. Como ya lo vieron en la lectura, como ya lo vimos también en los videos donde hacen una crítica al Plan Nacional que publicó el presidente de la República del sexenio en turno, pues vamos a ver cómo cada uno de estos objetivos van enfocados hacia sus prioridades. Maestra, ¿cómo eligen sus prioridades? Bueno, pues literal así. A lo mejor uno de los presidentes va a decir, para mí las prioridades de mi gobierno van a ser el desarrollo económico, que implica el desarrollo de empleos, va a ser la salud y va a ser, no sé, el tema turístico del país, ¿no? La promoción turística de nuestro país. Y así cada uno de los presidentes delinea su plan nacional en torno a diversos... ven. En torno a diversos... ya, Ramón. Una disculpa. Ya saben que con estos animalitos parece que se ponen de acuerdo. Estaba dormido y de pronto decidió ponerse a jugar. Y si no le hago caso, como se habrán dado cuenta, me ladra. Entonces, supone que aquí en la oficina no tenía a nadie, porque tengo en mi casa, tengo 4 perros. Y justo para evitar este tipo de interrupciones, pues aquí en la oficina no tenía nadie. Pero esos 4 perros son recogidos de la calle. Entonces ya parece que el universo, o tal parece que el universo sabe que recojo perros, y entonces me empiezan a llegar perros y perros. Y aquí a la oficina llegó el pequeño Ramón. Entonces, ahora también tengo una distracción más aquí en la oficina. Una disculpa nuevamente por la interrupción. Como les comentaba, a partir de todos estos datos, pues empieza a generar el Plan Nacional de Desarrollo, y una vez que este Plan Nacional de Desarrollo se publica por el presidente, todas las áreas están obligadas a realizar también sus planes sectoriales. Comúnmente se les conoce como plan sectorial,
pero en este sexenio se decidió que el Plan Nacional de Salud o Plan Sectorial de Salud iba a llevar por nombre también Plan Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque le iba a dar un peso mayor que todas las demás áreas, ¿no? Rápidamente por ahí observamos, o espero que hayan dado lectura al artículo 1, al artículo 2 y al artículo 3 de la ley, para que de manera breve pues revisen cuáles son los temas que establece. Posteriormente les puse el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio inmediato anterior y el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio. Ustedes van a decir, ay maestra, pero el sexenio no empezó en 2013 ni empezó en 2019, empezó en 2012 y en 2018. Sí, efectivamente, pero como ya les había comentado, pues antes de emitir su Plan Nacional de Desarrollo, tanto los presidentes como todo su equipo se deben de dar la tarea de revisar en qué estado se encuentra la nación, y a partir de ello es que ellos pueden elaborar este Plan Nacional de Desarrollo y lo pueden presentar para que muestren cuáles son sus ejes principales. Por ejemplo, para el presidente Enrique Peña Nieto, sus ejes rectores eran o fueron México en paz, que implicaba un tema de seguridad, México incluyente, que ahí lo resalté porque ahí se destacaba el tema de salud, México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global. ¿Por qué estos títulos que parecen que no nos dicen nada, pero que sí se refieren a algo? Básicamente pudo haber dicho seguridad, salud, educación, economía y relaciones exteriores. ¿Por qué no lo dijo así? Pues porque en la política hay un juego de palabras en el cual se trata de eh, crear una ilusión en la mente de las personas. No es lo mismo decir seguridad que decir México en paz. Si yo digo seguridad, pues se me vienen a la mente todos los temas de inseguridad que hay en nuestro país. Si yo digo México en paz, imagino algo bonito. Entonces ese es como un juego de palabras. En el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, ahí sus ejes transversales y ejes generales señalan igualdad de género, no discriminación e inclusión. Ese tema también lo resalto porque es el tema de salud. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública. Ahí habla de un buen gobierno, de una buena gestión de gobierno. El eje transversal 3 establece territorio y desarrollo sostenible. El 4, justicia y Estado de Derecho, bienestar y desarrollo económico. ¿Por qué les pongo estos dos planes nacionales de desarrollo? Porque como yo les comento, si yo solo les pongo, supongamos que ustedes van a comer tacos al pastor y siempre van a una taquería porque les encanta. No hay una perspectiva real de si efectivamente esos son los mejores tacos que han comido en su vida o si hay algunos mejores, porque toda su vida han ido a la misma taquería y dicen, es que esos tacos son los mejores. Pero no podemos decir que son los mejores porque sí, efectivamente me saben muy ricos, pero no he probado otros. Entonces, pues para mí son los mejores porque son los únicos que conozco. En el momento en el que yo pruebo otros, pues entonces ya voy a decir, ah, no, sí, confirmo, son los mejores del mundo, o van a decir, no, la neta encontré otros que son mejores, o encontré otros que son peores, o encontré, y entonces ahí nuestra cabeza se empieza a llenar de más información, de más datos, con lo cual podemos avalar que efectivamente uno u otro es mejor. Lo mismo pasa con la información, y por eso yo me doy a la tarea de plantearles tanto el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio inmediato anterior como del sexenio actual, para que a partir de ello ustedes puedan tener un criterio y decir, ah, la verdad a mí me gustó más el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio actual.
Y otros a lo mejor podrán decir, yo siento que estaba mejor el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio anterior. Pero ¿qué pasa? A mí lo que me interesa es que ustedes puedan tener un punto de comparación. Y obviamente les pude haber puesto también el del sexenio anterior al de Peña Nieto, ¿no? Que fue el de Calderón. Pero como podrán ustedes observar, pues son temas muy largos y que aún y cuando solo estamos enfocándonos en el tema de salud, pues si ustedes se fijan, es bastante contenido que se genera. Entonces, para no saturarlos de información, y además el tema no se trata, o nuestra materia no se trata de politizar ni nada de eso, sino de que podamos tener una perspectiva, pero también además podemos observar que son diferentes estilos. Como ya les había platicado, pues el estilo del sexenio anterior corresponde a un tema de gestión de gobierno. ¿Qué implica la gestión de gobierno? Implica que los nuevos gobiernos a nivel mundial empiezan a tratar de tener políticas y estrategias enfocadas o adecuadas como si fueran una empresa. Una empresa tiene objetivos generales, tiene objetivos específicos, tiene líneas de acción específicas y diferentes niveles, ¿no? Con ello van a decir, ah, bueno, si mi objetivo, supongamos, no sé, una empresa de pan, una empresa de pan. Ah, bueno, mi objetivo es empezar a producir y vender tanto. Y después, en tantos años o en tantos meses, tengo que empezar a llevar el producto a la zona metropolitana. Y en un par de años, mi producto se debe haber extendido al menos en 10 de las 32 entidades federativas de nuestra República Mexicana. Y entonces, ¿qué pasa con este plan? Pues en 10 años o en 5 años, que era mi próximo objetivo, o al paso de esos 10 años, a lo mejor a los 3 años, yo voy a decir, voy muy baja porque para estas fechas yo ya tenía que haber logrado esto. Y entonces cambio la estrategia. ¿Por qué? Porque veo que no está funcionando. Y entonces a los 5 años digo, bueno, ese cambio de estrategia fue muy bueno, la voy a fortalecer para poder llegar a mi meta de los 7 años. Y entonces de esa forma podemos tener indicadores con los cuales podamos medir los niveles de eficacia y de eficiencia de un gobierno. Por eso es que ustedes pueden ver que el Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña Nieto se tiene en ejes transversales, en objetivos, objetivos específicos, líneas de acción, etcétera, etcétera, etcétera. El Plan Nacional de Desarrollo del presidente actual no es propiamente así, el primero que presentó. Ya unos días después presentó otro la Secretaría de Hacienda, cosa que tampoco se hacía porque desde el inicio lo presentaba el presidente y ya de ahí empezaban. El de Hacienda, pues no, o sea, eso nunca se había hecho y atiende a que justamente no estaba, el plan que presentó el presidente no estaba enfocado como en ejes, en objetivos, etcétera, etcétera, sino más en un tema histórico, revolucionario, de lucha, de lo que se quería lograr, del combate a la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Ni uno ni otro están bien o mal. Eso ya ustedes lo van a definir y ya es de acuerdo a su criterio. Pero es importante pues que veamos los estilos, ¿no? Cada quien tiene su estilo y mientras los resultados sean los esperados, pues adelante, ¿no? Cada quien puede utilizar el estilo que guste. Eso por parte de los planes. Entonces, ahí para que sepan, para que observen un poquito el por qué cada uno, por ejemplo, ahí el de Peña Nieto, pues estrategia 2.3.3 y habla sobre la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad y establece las líneas de acción. Ah, pues llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, bla, 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 bla. Todo esto lo va a tomar la Secretaría de Salud y entonces dicen, ah, bueno, pues al presidente le interesa llevar la vacunación a todos lados y entonces implementan estrategias dentro de su plan sectorial
de Salud. Estoy revisando aquí la hojita para pasarme hasta acá. Y bueno, pues entonces por esa parte vemos lo que es el Plan Nacional de Salud, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Salud. Luego, posteriormente, vamos a ver el Sistema Nacional de Salud. Y en el Sistema Nacional de Salud, pues vamos a observar también por ahí el artículo 7, que establece que la Secretaría de Salud es la encargada de coordinar el Sistema Nacional de Salud conforme a lo siguiente. ¿Cuál es el Sistema Nacional de Salud? También recordarán que ya hemos platicado que este sistema no solo se compone de los hospitales públicos, sino se compone tanto de los hospitales públicos y de los privados. Es decir, no importa que sea el Hospital Ángeles o el Hospital de la Colonia o la clínica del municipio, la clínica privada, etcétera, todos deben de cumplir con las mismas normas y reglas porque tiene que ver con un tema de sanidad y entonces no se puede poner en peligro con diferentes criterios la salud de las personas. Porque a lo mejor una clínica de salud privada va a decir, es que yo con esto ya estoy cumpliendo con lo que para mí representa la sanidad o higiene de un hospital y no es así. Entonces, por eso se van a dedicar a ver ese tipo de situaciones. Y por ahí vamos a ver que entre sus atribuciones se encuentra pues establecer y conducir la política nacional en materia de salud, que es que todos van a ir en el mismo orden de la Secretaría de Salud, coordinar los programas de servicios de salud, promover e impulsar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí también espero que hayan dado lectura de ese artículo. Eh, Igual tenemos los objetivos del Sistema Nacional de Salud conforme al artículo 6 de la Ley General de Salud y los resultados, ¿no? Que por ejemplo se pueden encontrar antes en las encuestas nacionales de salud, la ENSANUT, no sé cuál es la última que yo leí era de 2010, me parece. Y es justo para llevar a cabo, pues, así como el INEGI. Miren, creo que ahí hay una en 2022. No, en 2020 me parece que fue la última encuesta nacional de salud y nutrición. Bueno, así como el INEGI lleva a cabo su información sobre la población, pues también la Secretaría de Salud tiene que llevar a cabo este tipo de encuestas para sondear y para hacer un diagnóstico de la salud de la población en general y con base en ello, pues revisar cuáles son las necesidades de nuestra población. Antes también había una encuesta de salud mental, pero la última fue de 2002. Y desde ese entonces no se ha vuelto a realizar ninguna encuesta. Entonces, imagínense. A ver, déjenme ver si ya se realizó otra. Me parece que ya se realizó otra en 2019, pero la última había sido de 2002 y pues obviamente no pueden pasar tantos años después de una encuesta porque obviamente no va a representar de manera continua cuál es el diagnóstico de estos temas en nuestro país. Y bueno, eso por el tema de la semana número 4. Ahora déjenme ir a la presentación de la semana número 5.
Y en la semana número 5 vamos a estudiar o mejor dicho, estudiamos las instituciones que tienen que ver con el Sistema Nacional de Salud. Obviamente no solo es la Secretaría de Salud, sino que hay instituciones encargadas que apoyan para poder llevar a cabo todas las tareas. Y en esta lección vamos a observar, déjenme poner la diapositiva. Primero que nada, pues ahí tenemos, por ejemplo, la ruedita, ¿no? ¿Cómo se compone el Sistema Nacional de Salud? Pues por la Secretaría de Salud la pongo al centro porque es la autoridad rectora. Es decir, ella va a ordenar todo el Sistema Nacional de Salud, en el cual van a pertenecer también el IMSS, el ISSSTE, el INSABI, antes el Seguro Popular, CEMAR, SEDENA, PEMEX y las instituciones de salud privada. Además de ello, nos vamos a dar cuenta qué le corresponde a la Secretaría de Salud y qué le corresponde a las secretarías de salud de cada entidad federativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que hace la diferencia es el tema de eh, las aduanas, ¿no? El tema de aduanas. Pues obviamente ahí no se puede meter la Secretaría de Salud de las entidades federativas, sino que la Secretaría de Salud Federal tiene que ser la rectora para emitir esas recomendaciones. ¿Cuáles, maestra? Bueno, desde la entrada de cultivos o de productos del campo. ¿Por qué? Porque pueden tener plagas, pueden tener ciertas enfermedades que pueden impactar en la salud de las personas. Desde la entrada de animales, ustedes han visto que en los aeropuertos muchas veces están revisando pues a las mascotas, o si traen otro tipo de animales que viajen en el equipaje, pues también que tengan todas sus vacunas. ¿Por qué? Pues porque esto puede representar un riesgo para la salud, pero además, pues también si van entre entidades federativas está bien, pero también si salen del país, pues también van a tener que requerir con ciertos requisitos o cumplir, mejor dicho, con ciertos requisitos. Eso, como les comento, es un tema de la Secretaría de Salud Federal. Pero hay otros temas que corresponden a las secretarías de salud estatales o de las entidades federativas. ¿Como cuál? Bueno, pues puede ser también la salud humana, la salud mental, puede ser la atención materno-infantil. No es lo mismo, por ejemplo, el tema de embarazos en adolescentes que puede o prevención de embarazos en adolescentes que puede existir en Chiapas, que el que puede existir a lo mejor en Monterrey o en Guadalajara o en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en Chiapas está muy arraigado el tema de que las niñas menores, o mejor dicho, de que las menores empiezan a tener bebés desde edades muy tempranas, y no porque estén mal, sino porque pues es la propia cultura. Tenemos que entender que la cultura de nuestro país es muy diversa, y siempre y cuando pues no esté o no sea contrario a su voluntad, pues también debemos de respetar esos temas. O, por ejemplo, en zonas muy marginadas o de pobreza extrema, ya sea en Monterrey o en la Ciudad de México, pues también pueden tener este tipo de embarazos en adolescentes. Y eso no implica, perdón, eso no implica, o mejor dicho, eso implica que cada autoridad de salud pues debe de implementar sus propias políticas públicas acorde a su población. Como les comentaba, no es lo mismo el calor que hace en Monterrey y las políticas públicas que tienen que implementar en tema de prevención de deshidratación, diarreas, golpes de calor, etcétera, que a lo mejor volvemos otra vez a Chiapas, ¿no? Porque a lo mejor ahí pues hay otro tipo de clima. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? Eh,
Por ejemplo, el tema de prevención de adicciones, o sea, también varía demasiado de acuerdo a las entidades federativas. ¿Por qué? Porque a lo mejor los estados que están en las costas, en zonas calurosas, pues es muy normal para la población estar tomando cerveza diario desde las 12 o antes de las 12 del día, y lo cual, sin observarlo o sin tenerlo en mente, puede llevar a temas de adicciones. Entonces ahí también deben los estados de tener mayor prevención, porque obviamente pues a lo mejor los que están en la Ciudad de México o los que están a lo mejor en alguna entidad federativa donde es un poco más frío el clima, pues obvio no se te va a antojar una cerveza a las 12 del día o estás en otras actividades, pero pues por ejemplo vayan a Veracruz, vayan a Yucatán y pues es de lo más normal. ¿Por qué? Pues porque hace calor y porque la vida, los ritmos de vida son diferentes. Entonces ahí, por ejemplo, pues las entidades deben de tener sus políticas públicas acordes a su población. Y bueno, entonces ahí debemos de revisar cuáles son y diferenciar cuáles son las políticas de las cuales está encargada la Secretaría de Salud federal y cuáles son las políticas de las cuales se tiene que encargar las secretarías de salud de cada uno de los estados. También por ahí les puse pues un par de leyes. Además de la Ley General de Salud, tenemos la Ley de Asistencia Social, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Institutos Nacionales de Salud, la Ley General de Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral. De cada una de ellas solo les compartí el artículo número 1 que habla sobre el objetivo de cada una de estas leyes, porque como les he comentado también ya en muchas ocasiones, pues es innecesario que yo les ponga toda la ley, porque pues si no se van a dedicar a un tema de organismos genéticamente modificados, pues o sea, no tiene un sentido que lo tengan que estudiar a fondo. Tenemos por ahí el tema de los reglamentos, que ya habíamos visto también en una clase previa. Eh, tenemos el tema de las normas oficiales mexicanas, cuál es su finalidad, cada cuánto se tienen que actualizar, y les comparto por ahí las que tienen que ver con el tema de salud. Las guías de práctica clínica, que es para poder homogeneizar todos los protocolos y pues la atención que se le brinda a los pacientes, y de esa forma poder brindar una atención más eficaz. Tenemos también, por aquí ya llegamos, ¿cuál era la composición previo a este sexenio? Bueno, previo a 2020 de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud estaba compuesta por una subsecretaría de Integración de Desarrollo del Sector Social, perdón, del sector de salud, una subsecretaría de Prevención y Programación de la Salud, una subsecretaría de Administración y Finanzas y 5 comisiones. COFEPRIS, CONAMED, CONADIC, la Comisión de Bioética y la Comisión de Protección Social en Salud. Actualmente se realiza una reforma y la COFEPRIS y la CONADIC antes eran, si pueden ustedes observar, la principal diferencia, voy a poner aquí el lapicito, ahí está. La principal diferencia es que de la Secretaría de Salud, todas estas antes dependían directo de la Secretaría de Salud. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que pueden tener autonomía en su presupuesto, en sus acciones, cuentan con un titular que es capaz de realizar decisiones, etcétera. Y las subsecretarías, pues ya aquí dependen igual de la Secretaría de Salud. Pero acá podemos observar que tanto la COFEPRIS como la CONADIC se les elimina esa
autonomía, por así decirlo, que tenían, y en lugar de depender directo de la Secretaría de Salud, como lo siguen haciendo la CONAMED y la Comisión Nacional de Bioética, pues ahora van a depender de esta subsecretaría, o sea, quedan todavía en jerarquía más abajo. Y pues obviamente antes, por ejemplo, se escuchaban muchas noticias de la COFEPRIS positivas. ¿Por qué? Porque la COFEPRIS es un órgano, bueno, vamos a hablar primero de la Comisión Nacional de Arbitraje. Hoy por hoy, la Comisión Nacional de Arbitraje, como su nombre lo indica, se dedica a ser árbitro de las quejas que le llegan. Es decir, si un paciente o un familiar tiene alguna queja sobre su atención de salud, pues se va a dirigir o se puede dirigir, mejor dicho, a la CONAMED. ¿Qué va a hacer la CONAMED? Va a estudiar su caso y va a llamar a los involucrados, ya sea un médico, un profesional de enfermería o todo el equipo interdisciplinario, desde el personal médico, el personal de enfermería, el personal de anestesia, etcétera, 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 para poderles brindar responsabilidades y en su caso, pues, eh, eh, perdón, se me fue la palabra, y en su caso poder tomar acciones que ayuden a restablecer la salud del paciente o a resarcir el daño. ¿Cuál es la ventaja de que se vaya a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico? La ventaja de que una queja llegue ahí y no a un juzgado de materia civil o de materia penal, que lo vamos a ver en la siguiente lección, pues la ventaja es que de esa manera, eh, si ustedes llegan a un juzgado civil, pues les van a requerir un tema, que resarzan el daño de manera pecuniaria, perdón, que quiere decir una fianza, el pago de una fianza o el pago de los daños, ¿no? Si el tema llega a materia penal, pues pueden perder no solo su libertad, sino también su licencia profesional y ya no pueden ejercer. Entonces, esa es una de las ventajas de que la persona, si tiene una queja, pueda ir a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Oiga, maestra, ¿y cómo le hago para que llegue ahí y no llegue al otro? Bueno, pues eso ya no depende de ustedes, depende de las personas por las cuales el paciente y sus familiares se aconsejen y entonces pues ya es como llegan a cualquiera de una de esas instancias. Luego, no, perdón, ahí mismo, sí, ahí mismo, pero de este lado, aquí y hacia abajo, vamos a tener a la COFEPRIS. ¿Qué hace la COFEPRIS? Bueno, la COFEPRIS, como les decía, antes escuchaban muchas cosas buenas de ellas, de ese instituto, o de esa comisión, mejor dicho. ¿Por qué? Pues porque era la encargada, por ejemplo, de confiscar, con el tema que les comentaba yo de aduanas, si llegaban cigarros piratas, pues los confiscaba todos. Ay, maestra, pero ¿cómo es un cigarro pirata? Ya ahorita ya no los he visto tanto, pero hace muchos años empezaron a entrar muchas marcas literal chafas, piratas, de cigarros que no cumplían obviamente con, no, no soy fumadora, pero supongo, por eso no los puedo decir tal cual, pero supongo que las cajetillas de cigarro pues tienen ahí su permiso de COFEPRIS y etcétera, etcétera. Bueno, estas cajetillas no tenían ningún permiso de nada, ni señalaban cuál era el porcentaje de nicotina y demás químicos que traía el cigarrillo. Solamente era una cajetilla fea, barata, de papel, que literal las vendían afuera de los metros, las ponían, ya saben, como tienden la manta y ahí avientan todo como en un bulto y costaban 10 pesos. Entonces, todo este tipo de mercancía que llega de otros países que no cumple con las reglas sanitarias, pues la COFEPRIS se dedicaba a confiscar todo esto para proteger la salud de la ciudadanía.
¿Qué otras cosas? Por ejemplo, ahorita ya no he visto tanto medicamentos en los tianguis, pero antes se vendía mucho, o bueno, a lo mejor no, a lo mejor ustedes sí los han visto, pero antes se vendía mucho medicamento muestra. O sea, literal, cuando vas al doctor y el doctor te dice, te doy estas muestras, que el que textual la cajita dice no es para venta, ese tipo de medicamentos los vendían en los tianguis. ¿Qué otro tipo de medicamento? Pues los que ya están caducos también los vendían en los tianguis. Entonces, todos estos productos, también la COFEPRIS se dedicaba a confiscarlos para que no estuvieran a la venta porque también representan un daño a la salud. Ustedes saben que automedicarse pues puede crear resistencia en el organismo y entonces pues después ya no te hacen ningún medicamento, pero además puede tener otro tipo de consecuencias más graves. ¿Qué otras cosas hace la COFEPRIS? La COFEPRIS también se dedica a revisar, por ejemplo, restaurantes, clínicas que cumplan con las medidas sanitarias. El tema que hemos platicado también sobre aborto o interrupción legal del embarazo. Hay muchas clínicas clandestinas que no cumplen con las condiciones, no cumplen con el personal capacitado y sin embargo, pues operan. Otra que se está poniendo de moda durísimo desde hace 4 años, los temas de procedimientos estéticos. Una cosa es que el médico que se convirtió en cirujano estético aplique Botox o cualquier otro tema correctivo en la piel, etcétera, etcétera. Todos estos temas estéticos, una cosa es que lo apliquen ellos y otra cosa muy diferente es que lo aplique alguien que solo tomó un diplomado sobre estos temas estéticos. Querían homologar, pero obviamente pues no es lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente un grupo de cirujanos empezó a alertar y a denunciar que había consecuencias bárbaras en principalmente mujeres. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor les inyectaban algo en la cara y no lo inyectaban bien y las pueden dejar con cierta parálisis por si toca, ustedes sabrán muchísimo más que yo, pero si tocan algún nervio, pues ya les afectan la cara o les afectan el ojo. Si inyectan sustancias que no son las adecuadas, que no tienen otra vez, ¿no? Este aval por parte de la COFEPRIS, etcétera, etcétera, pues o que son caducas, o que son chafas, o que las compraron con otro que no era por ahorrarse dinero y darlas más caras, etcétera, etcétera, provocan daños en la piel, pero no solo eso, también literal tenían fotos de mujeres con los senos destrozados porque se habían sometido a un procedimiento, también los glúteos, porque ya ven que es muy común que también inyecten ciertas sustancias en los glúteos y que obviamente pues todo esto causa una reacción en el cuerpo y donde pues prácticamente se les empieza a carcomer y se les empieza, no sé cuál sea el término médico, pero pues coloquialmente se les empieza a pudrir el tejido. Entonces, hubo esta denuncia por parte de cirujanos y todo esto pues se encarga de revisarlo la COFEPRIS, de revisar este tipo de clínicas que ofrecen, ya me cansé, que ofrecen servicios de tipo estético y que obviamente pueden tener consecuencias en la salud de las personas porque no están preparados de la misma forma que un profesional médico. O sea, no es lo mismo estudiar, no sé, 10, 12 años y aplicar este tipo de procedimientos a estudiar un diplomado o un curso de 6 meses a un año de duración. Obviamente los resultados van a ser fatales y la COFEPRIS se encarga o se encargaba de revisar todo esto. Ya casi para terminar, pues por ahí les voy a poner que además cuentan con muchos institutos. Por favor, cuando vayan a hacer su servicio social, sus residencias, ya para encaminarse más a su vida profesional,
pues busquen qué es lo que más les gusta, geriatría, cancerología, cardiología, eh, rehabilitación, pediatría, etcétera, etcétera. Busquen cuál es su hit para que desde ahí se empiecen ustedes a adentrar al tema y puedan tener excelentes oportunidades en su profesión. Y ya por último, pues vamos a ver que también estudiamos a la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría del Trabajo. Siempre les pongo ejemplos muy sencillos. A ver, la Semarnat, ¿qué tiene que ver con la salud, maestra? Pues tiene que ver todo, porque si no hay un ente que regule los niveles de contaminación en el aire, pues imagínense, ¿no? O sea, estamos fritos. Y entonces, bueno, no solo del aire, del agua, de la tierra. El ejemplo que es más común, el que también siempre les pongo, eh, tiene que ver con la contaminación del agua. Y por ahí me parece que alguien compartió también una noticia al respecto. Pero bueno, se da mucho, por ejemplo, en las zonas del norte de nuestro país, donde hay muchas maquilas de ropa, etcétera, etcétera. Eh, el desagüe o el drenaje de sus aguas, pues ya con tóxicos, con químicos, con muchas cosas que pueden hacer daño a la salud. Una fábrica en alguna ocasión, su drenaje lo tenía conectado a un río y ese río, kilómetros más adelante, daba hacia un ejido y ese ejido o esa comunidad, pues obviamente tomaba agua de ahí, tanto para cocinar, como para lavar ropa, como para bañarse, y pues obviamente resultó que todos se empezaron a intoxicar. Este tipo de situaciones las revisa la Semarnat, también junto con la Secretaría de Salud, para poder revisar pues qué está pasando y poder poner las sanciones pertinentes a este tipo de fábricas y obviamente que eso deje de suceder, ¿no? Pues imagínense, eh, todos, además de que está contaminando el ambiente, pues ya también está ocasionando un daño directo a la salud de la población. Y, por ejemplo, el tema de la Secretaría de Salud, de Trabajo y Previsión Social, hay maestra que tiene que ver trabajo y previsión social con la salud. Bueno, tiene que ver mucho. Siempre les pongo también el tema de las personas, de los mineros, de las personas que trabajan en las minas. Y pues es muy triste, hace poco sucedió nuevamente. Obviamente las empresas tienen que cumplir con todos los requisitos que garanticen la seguridad de las personas, pero siempre les digo, pues no nos vamos tan lejos, no solo en las minas. Hay trabajos en los cuales la gente está constantemente en contacto con ciertas sustancias que pueden dañar su salud y que pues no se dan cuenta, ¿no? Como cuál, pues a lo mejor un tema de hojalatería, ¿no? Donde arreglan los carros, pues obviamente siempre están en contacto desde que liman la pintura de los carros, pues eso pueden estarlo respirando, porque además somos una población del a mí no me pasa nada. Entonces no usan un protector que les cubra las fosas nasales, que evite que eso entre y bueno, fosas nasales y ojos, ¿no? Que evite que eso entre a sus pulmones o que lastime sus ojos. Lo mismo sucede con las madererías. Pocas veces, salvo ahora que estuvimos en pandemia, pero de ahí yo no recuerdo que usualmente las personas que trabajan en las madererías pues usen un tipo de cubrebocas y ese polvito está volando todo el día, o sea, el polvito no es acerrín, sino es ya como el polvito que sale de cada corte, más lo que ya está en el ambiente todo el día, pues imagínense, ¿no? Lo que eso puede llegar a provocar en la salud de las personas, no a corto plazo, pero sí a largo plazo y que obviamente sus pulmones pues van a ser como si fuera un fumador crónico. Y pues ya, eso sería todo. Revisen bien sus lecciones, por favor. Si tienen alguna duda, comentario en que los pueda yo apoyar, también avísenme vía mensaje y trataré de responder a la brevedad. Recuerden que
estoy calificando, todavía estoy calificando, entonces ténganme paciencia porque sí leo todo, entonces pues obviamente me tardo porque no son 20 alumnos los que tengo, son bastantes, pero leo todo. Entonces ahí nada más tengan un poco de paciencia y cualquier duda que tengan sobre su test, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la atención y les mando saludos.